Hola, muy buenos días. Me encanta poder saludarte una vez más y compartir contigo pues el gozo y la alegría que siento en mi corazón por tener el Dios que tenemos, un Dios que no duerme, que no se adormece, eh, siempre cuidándonos, proveyéndonos, iniciando una nueva semana que sabemos que estará llena de desafíos, pero donde nosotros decidimos pasar cada día tomado de la mano de Dios, sabiendo que Él está al control. Y poder continuar con este estudio que nos une una vez por semana, donde podemos profundizar más acerca de las verdades maravillosas, cristocéntricas, que encontramos en el libro de Josué. Realmente me he nutrido mucho de esta lección, de la pasada y de esta lección. Y continuando con la lección de este trimestre, la lección número 4, titulada El conflicto detrás de todos los conflictos. Es muy emblemático el título, ¿no?, de esta lección, porque a veces pensamos que se trata solo de nosotros, que se trata quizás solo de nuestro país o solo de nuestra situación personal. Y resulta que no, que ni siquiera se trata de este mundo solamente, sino que detrás de todo lo que conmociona a este mundo tiene una verdad que va más allá del cosmos. Es un conflicto cósmico, ¿no? Va más allá de nuestro planeta Tierra, y entonces se expande más allá. Va desde antes de la fundación de este mundo, y donde nosotros somos parte importante de ese conflicto que, como vamos a ver en el estudio, se inició en el reino de los cielos. Entender esto y saber que no somos islas es importante. Entender que tu caso y mi caso lo lleva y lo libra alguien que tiene el control del universo entero es importante, que en medio de su supremacía y su grandeza ve por ti y ve por mí como si fuésemos los únicos seres humanos que necesitamos de su atención. La lectura bíblica base para el estudio de esta semana la encontramos en Josué 10:14 y dice: no ha habido día igual, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. El libro de Josué está cargado de historias fascinantes y de una escena impactante donde podemos ver a Dios mismo luchando directamente por su pueblo. Podemos ver en el libro de Josué cómo los muros caen, cómo el sol se detiene en Gabaón y mucho más. Y todo esto parece mostrar a un Dios guerrero, comprometido con la conquista de su pueblo, como lo está comprometido con tus conquistas, con tu propio anhelo de llegar a Canaán. Entonces, al leer estos registros, sin embargo, y vemos estas batallas, entramos en un pensamiento conflictivo, ¿no? Porque se encuentra como un choque de ideología, donde podemos ver que Dios, que por un lado lo hemos conciliado como un Dios de amor, hay momentos donde se presenta como un Dios guerrero. ¿Cómo se puede conciliar esto? Cuando la Biblia lo describe en infinidades de textos, como Éxodo 34:6, que es un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, ¿cómo entender que ese mismo Dios de Salmo 86:5, que dice que es un Dios que se deleita en perdonar, que prolonga su misericordia, que nos atrae con cuerdas de amor, también es un Dios al que vemos en un escenario con ejércitos y derrotando naciones? El autor de Josué deja claro que no se trata de guerras humanas, sino de una manifestación de un conflicto espiritual más amplio
que se ha extendido desde el principio y tiene que ver con el gran conflicto entre el bien y el mal. Dios no lucha como luchan los hombres y los gobiernos humanos por ambición, por derecho de supremacía egoísta, sino que Dios lucha por amor y por liberación, no para destruir, sino para preservar su promesa de redención y establecer un medio de que el hombre pueda parar en su carrera loca producto de haberse rebelado con él. Como dice el texto base, aquel día fue único porque el Señor mismo luchó. Y ese sigue siendo entonces una verdad detrás de todos los conflictos. Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por ti. Él no es ajeno a tus luchas, a tus batallas, que son batallas que Él conoce y que Él te dice no las vas a enfrentar con tus fuerzas, con espada humana, física, sino con el poder de mi Espíritu Santo, confiando en mi amor y en mi lealtad por ti. Entonces esta semana vamos a explorar justamente eso, esa tensión entre el Dios de guerra con el Dios de amor y cómo en realidad ambos aspectos revelan un mismo principio. Y es que Dios, por amor, lucha por ti, lucha por mí. No contra ti, sino en tu favor. Por ti, porque te ama. Aunque haya cosas que a veces no entendamos. Qué lindo. El día domingo la lección se titula El comandante de los ejércitos. Y dice Josué 5, 13 y 14. Y aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Cuál es el contexto? Bueno, aquí en este momento encontramos al pueblo de Israel que acababa de cruzar el Jordán, tenía frente a ellos las murallas de Jericó, esos muros imponentes, no tenían ningún tipo de estrategia militar, ni un armamento sofisticado, no era un pueblo preparado para la guerra, pero solo tenían una promesa, que Dios les dijo: tranquilo, esta tierra yo ya te la he dado. Yo voy a luchar por ti. Yo he entregado a Jericó en tus manos, lo dice Josué 6:2. ¡Wow! ¡Qué promesa! Pero qué necesidad de tener fe en esa promesa, la que allí teníamos frente a nosotros o a ellos. En ese contexto, en ese mismo contexto aparece un personaje misterioso, ¿no? Un varón imponente con una espada desenvainada. Y Josué, como es natural, como un buen líder, se le acerca y le pregunta: ¿estás de parte nuestra o de parte de nuestros enemigos? Ahora, la respuesta es sorprendente. Vemos que aquí este personaje no le dice: estoy de parte de del pueblo enemigo tuyo o estoy de parte tuya. No, no, no. Lo que él le dice es no. Pero no qué, no qué. Es decir, mira, yo no estoy ni de tu parte ni del bando contrario. O sea, queriendo decir, espera. Dios, detrás de esto hay un mensaje. Dios no toma partido humano, sino que Él busca que nosotros nos podamos someter a Él, a su voluntad, a su dirección, a su bando. La Escritura dice que debemos estar con Él, si no estaríamos contra Él. No hay punto medio. Ahora, la pregunta correcta no era si Él estaba del lado de Josué, sino si Josué estaba del lado de Él. Aquí se revela una lección espiritual importante. Es un Dios que pues no necesariamente entra en nuestras guerras personales, sino que nos invita a unirnos a Él para que Él se encargue precisamente de nuestras luchas. Este príncipe del ejército de Jehová, es interesante que no era un simple ángel,
sino que era el mismo Cristo en su forma preencarnada. Y Josué entonces lo entiende. ¿Por qué? Porque dice la escritura que él se postra al oír entonces esta declaración y al escuchar la misma declaración que se le había dicho a Moisés en el Sinaí, cuando se le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Era santo porque la presencia divina estaba allí. Entonces, cuando comparamos con Segunda de Reyes 6:16, donde vemos cómo los ejércitos rodean a Eliseo, y con Nehemías 9:6 e Isaías 37:16, allí vemos que el ejército del Señor incluye pues seres angelicales que trabajan bajo el mando de Cristo. Por tanto, el verdadero comandante de los ejércitos celestiales es Jesucristo mismo, quien dirige todas las batallas visibles e invisibles que están allí formando parte de este conflicto cósmico. Ahora, ¿qué debe generar esto? Esto debe generar un consuelo inmenso, porque ese mismo Cristo que estaba allí frente a Josué, que luchó por el pueblo de Israel, es ese que también pelea por ti y por mí, es nuestro capitán. No importa cuán grandes sean nuestros propios muros, nuestras murallas, nuestras batallas, Él siempre va adelante. Y saber que estamos capitaneados por alguien que no ha perdido una sola batalla, que conoce el fin desde el principio, que nos muestra el camino, que nos dice: ve tras mí, sigue al Cordero por donde quiera que va, nos dice la Escritura, porque solo así vas a tener victoria frente a cada batalla. Es alentador. Sabemos que Él, el príncipe del ejército de Jehová, es el que está presente en cada una de nuestras batallas. El día lunes se titula Guerra en el cielo. Dice Apocalipsis 12, 7 y 8, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, dice Apocalipsis. Ahora, Josué comprendió allí ante el gran comandante celestial que la batalla para entrar y poseer Canaán no era solo una batalla militar, era una batalla de fe. Era una batalla donde allí había algo más profundo. Era un conflicto no de Jericó, de ellos, no lo fue anteriormente con el del faraón con ellos, ni lo era ahora de Jericó contra el pueblo de Israel. No era ese conflicto, ni siquiera el conflicto directo de Satanás contra ellos, sino el conflicto de Satanás con Dios mismo, con Cristo, con el príncipe, con ese a quien él no le ha podido ganar ninguna batalla, sabiendo que si toca a su pueblo, a ti y a mí, que somos la niña de sus ojos, nada le hiere más el corazón a Dios que el hecho de que el enemigo te toque. ¿Qué pasaría si alguien toca a tu familia? ¿Qué pasaría si alguien toca a tus hijos? ¿Verdad que te indignas? ¿Verdad que dirías que me hagas a mí lo que sea, pero no toques a mi familia? ¿Seríamos contundentes? Entonces, la Biblia nos revela que es un conflicto que no comenzó acá en la tierra, comenzó en el cielo, como lo detalla Isaías 14, 12 al 14. Allí se describe el orgullo de Lucifer. Dice, él dijo: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28, 12 al 15 agrega que este ser era el sello de la perfección, un querubín protector que estuvo en Edén y en el huerto de Dios estuvo hasta que se halló en él maldad. Ahora, Lucifer fue creado de manera perfecta, pero fue dotado de libertad, ¿ok? Una condición esencial para poder amar genuinamente, y toda la hueste angelical fueron creados con libertad de obedecer, con la libertad de poder rebelarse. Aunque el pecado nunca había aparecido, ellos sencillamente tenían que servir y amar por voluntad propia. Y en Apocalipsis 12, 19
a Lucifer se le identifica como el dragón, como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. En Daniel 10, 12 al 14, vemos que este conflicto celestial tiene entonces repercusiones también terrenales. Sabemos que es así, que acá se le dio espacio a él, que seres celestiales fieles y también caídos intervienen entonces ahora en los asuntos terrenales, tratando de influir sobre reinos, sobre las decisiones, sobre los conflictos, sobre los ánimos de los hombres. Por eso, las guerras de Israel son y eran un reflejo de las guerras que hoy día podemos nosotros entonces tener en nuestro mundo, que muchas de ellas a veces son guerras invisibles y que nosotros no vemos lo que hay detrás de cada situación, sin entender que detrás de todo lo que se traspola y lo podemos mirar con nuestros ojos en los asuntos de este mundo, en los diferentes gobiernos y conflictos, detrás de todo ello hay la maquinación del enemigo que influye positivo o negativamente, en este caso el enemigo, negativamente sobre estas personas que hacen el mal, y el Espíritu de Dios que influye positivamente en el corazón también de los hombres que deciden obedecer al Señor. Es un conflicto permanente. Ahora, lo que vemos allí es una lección espiritual muy importante. Esa es una batalla que inició en el cielo. Se vino acá y se desarrolló en el Edén. Estuvo allí en todo el Antiguo Testamento, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, y desde acá a nuestros días hasta que Cristo venga. Es una batalla que se va a estar librando siempre, donde vemos injusticia, donde vemos rebelión, donde vemos corrupción, pero también vemos que allí hay quienes deciden creerle a Dios, permanecer fiel a Dios, aunque se desplomen los cielos. Cada pensamiento, cada lección que tomamos diariamente, cada elección, cada paso que damos va a revelar de qué lado nosotros estamos. Un enemigo que busca destruirnos, pero un Cristo triunfante que ya triunfó en la cruz, que pelea por nosotros y que cuando nosotros confiamos en su sangre nos garantiza que ya Él ha ganado la batalla y somos más que vencedores en el nombre de aquel que ya ha vencido. Es el Señor mismo quien pelea por ti y pelea por mí. ¿No es esto alentador, mi querido? Claro que es alentador. ¿Qué conflicto tienes? ¿Quién no tiene conflictos? Yo tengo conflictos. Cada día estoy librando un conflicto de diferentes tipos, familiares, financieros, laborales, ministeriales, de todo tipo. Y a lo largo de toda mi vida he podido ver que cuando he sacado a Dios de la fórmula, las cosas no han salido bien. Pero que solo ha bastado con decirle: Señor, sálvame, Señor, ven a mí, Señor, perdóname. Haya estado el Cristo precioso peleando por mí, abrazándome y presentándose delante del Padre Celestial por los méritos ganados en la cruz, como alguien que ve por mí y que me da acceso de nuevo al trono de la gracia para alcanzar socorro. ¡Qué hermoso! El día martes se titula El Señor es un guerrero. Sí, es un guerrero, y durante el tiempo que Israel pasó en Egipto, el pueblo se había olvidado de Dios, de sus raíces, de ese Dios verdadero en el cual habían creído sus padres. Habían escuchado, sí, sobre Isaac, sobre Abraham, sobre Jacob, pero tantos años de esclavitud y aparentemente viviendo en esclavitud con un silencio divino, fueron apagando su fe, olvidando su identidad, a quién pertenecían. Entonces fue cuando el clamor de ellos, dice la Escritura, que subió hasta Dios, su dolor subió hasta el cielo, y el Señor dijo: es hora de actuar, es hora de actuar. Pero esta batalla que se desató no fue solo la batalla de Moisés con el faraón, no, ni entre un pueblo esclavo y un ejército que les oprimía. No, era un conflicto espiritual. Y lo vemos allí, porque detrás
de ese poder de Egipto se escondían dioses falsos, idolatría, fuerzas demoníacas que mantenían a este pueblo bajo esas cadenas que no eran cadenas físicas, sino que eran también cadenas espirituales. Es por eso que cada vez que Dios intervino a través de las plagas, lo vimos en el trimestre pasado, en cada forma de la plaga que Dios mandaba para oprimirle, estaba allí funcionando como un golpe directo a cada deidad en la cual este pueblo había puesto su confianza, a quienes idolatraban. Y de esta manera Dios les estaba manifestando: solo hay un Dios verdadero. Los dioses que todos los hombres se pueden fabricar son dioses que no sirven, no funcionan, y que existe solo un Dios. Cuando Moisés canta después de cruzar el mar rojo, declara: Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre, Éxodo 15:3. No lo dice glorificando la violencia, ¿no? Sino en este caso celebrando que Dios es un Dios que pelea por su pueblo. Que claro que Él es un Dios guerrero. Es un Dios guerrero, pero es un guerrero que siempre va a luchar es por la vida, por la redención, por la preservación, por la libertad, por la justicia. Esas son las batallas por las cuales Dios entonces lucha y se indigna y actúa como guerrero. No para destruir, sino ¿para qué? Interviene para destruir el mal. El mal que lo ha complicado todo, como ocurrió con los cananeos. Estas guerras bíblicas, a veces que tan difíciles de entender, son guerras que reflejan que detrás de ello hay un conflicto mayor. Es ese conflicto, como ya lo dijimos, entre el bien y el mal. Dios es un Dios amoroso, pero un Dios que no es indiferente al pecado ni ante el sufrimiento de su creación, que gime a una. El mundo creado sufre las consecuencias del pecado. Y Dios lo ve. El mundo natural. ¿Ok? Los genocidios. Aquí, como con la industrialización, todo lo que Dios creó, se matan a los seres vivos. Se destruyen las plantas. Los animales sufren. Las aguas se contaminan. Como todo se ha dañado la creación de Dios. Que todavía vemos destellos de su grandeza y de su perfección y de su amor, pero que dista mucho de cómo era todo cuando salió de las manos de Dios. Y entonces Dios lucha, ¿por qué? Por amor a ti y a mí, por amor al mundo creado. Porque Él no va a descansar hasta devolverle al mundo y a sus criaturas la paz y la perfección y la eternidad que tenían cuando salimos de las manos de Él. Al final, entonces, todo el mal sabemos que va a quedar derrotado. El universo entero va a reconocer, y dice la Escritura, que toda rodilla se doblará delante del Señor y le reconocerá como un Dios que fue justo en todos sus caminos, y que en todo cuanto hizo, que hoy por hoy a veces no entendemos, vamos a reconocer que siempre lo que prevaleció fue un carácter justo y amoroso de parte de un Dios que nunca ha cambiado ni cambiará. Así que es una guerra en la cual no existe posición neutral. No hay una tercera opción para decir, bueno, pertenezco un poquito a esto y un poquito a aquel, o no soy ni de este ni del otro. No. Tenemos que fijar posición y decidir y decir de qué lado estar. Y más que decirlo con nuestra boca, lo debemos decir con nuestra forma de vivir. ¿Te mantienes firme ante lo que Dios no aprueba? No importa lo que esto represente. ¿O somos capaces de comprometer nuestra lealtad, nuestra honestidad y ver que el pecado allí camina campante delante de nosotros, y cuando tú y yo tenemos una posición que fijar, cómo detener la injusticia, entonces fijamos posición y decimos, no, yo no puedo participar de esto, eso no está bien? O entonces damos concesiones y concesiones porque nos importa más estar bien con los hombres que con Dios. ¿Es más importante para ti tu posición económica, tu trabajo, tu posición ministerial? ¿O estamos dispuestos a permanecer fieles al Señor aunque se desplomen los cielos? El día miércoles, el título es El Señor lucha por ustedes. En Éxodo 14, 13 y 14, en medio del pánico,
ante el mar rojo y el ejército egipcio, Moisés proclamó lo que encontramos allí en la escritura que dijo: no teman, Éxodo 14, 13 y 14, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Dios mismo, que fue ese guerrero, entonces con un Israel que no tenía armas, que no tenía experiencia ni estrategias militares, sin embargo allí vemos cómo Dios intervino con su poder, luchó, ¿verdad? Con los egipcios, y los egipcios lo reconocieron. Éxodo 14, 25 dice que los egipcios dijeron: huyamos porque Jehová es el que pelea por ellos, por ellos. Ese fue entonces el ideal divino. Un Israel que tenía que confiar en Dios para que fuera Dios quien le diera la victoria, no por fuerza humana, sino confiando en Él, obedeciéndole. No es con armas humanas, es con mi espíritu. Dios quería entonces conquistar Canaán con un pueblo que dependiera constantemente de Él. Como lo dice Elena de White en la Historia de la Redención, página 135. Si no hubieran murmurado, sus enemigos no habrían hecho guerra contra ellos. No hubiese habido necesidad. Así que la murmuración es evidencia de falta de fe. Es evidencia de que mi fe es débil, que no he confiado en aquel que me ha prometido la victoria. Entonces, cuando desconfiamos del poder de Dios, inevitablemente a veces Dios permite que tengamos que enfrentar batallas en las cuales vamos a ser derrotados, que se podrían haber evitado si hubiésemos puesto nuestra confianza en Él. Ahora, estén tranquilos. ¿Qué significa? Estén tranquilos no significa quedarse de brazos cruzados, pero sí significa descansar en la certeza de que Dios está al control, mientras nosotros hacemos nuestra parte. ¿Pero cómo así? Pastor, entonces, ¿cuál es nuestra parte? Déjame explicarte. Hay batallas que son espirituales y que no se ganan con la fuerza, con la inteligencia humana, pero no significa que no nos toca hacer nada, sino que se ganan con la oración, con la fe, con la obediencia, con la perseverancia. Por lo tanto, no significa inacción, no es orar. Orar no es pasividad, orar es estrategia. Creer no es esperar de brazos cruzados sin moverse, sino que es avanzar confiando en Dios, al ritmo de Dios, siguiéndolo a Él por donde quiera que va. Que cuando Él dice marchen, yo marcho. Como lo dice ese dicho popular que algunos lo acreditan. En la Biblia dice, pero claro que no está en la Biblia, pero hay un dicho que debería estar en la Biblia que dice: a Dios orando, pero con el mazo dando. ¿Ok? Ahora, no porque dependamos de nuestras fuerzas, no porque la salvación sea por obras o fe más obra. Claro que no. La salvación es solo por fe. Sin las obras nuestras, para que nadie se gloríe, dice Pablo. Pero una fe verdadera es una fe que actúa. Una fe donde Dios abre el mar, pero Él te dice avanza. Él no te va a empujar, sino que tú te tienes que mover, avanzar confiando. ¿Ok? Ahora, el plan de Dios sigue siendo el mismo hoy. Así como cuando abrió el mar, le dijo a Moisés: pues dile al pueblo que avance. Él nos dice hoy: avanza. Avanza, pelea la buena batalla de la fe. Nos invita entonces a participar de esa victoria en Cristo, pero por medio de la confianza en Él. Confiando en Él, haciendo su voluntad. Claro que requiere paciencia, dejarnos guiar por el Espíritu Santo no es fácil, porque somos humanos, porque a veces prevalecen nuestros propios pensamientos. Creer que podemos ayudar a Dios, creer que Dios es un Dios que se duerme frente a mis batallas. Pero resulta que no es así. Y entiendo, no es fácil. Todos tenemos momentos en los que decimos: Señor, ¿dónde estás? Tengo que actuar entonces sin ti. Pero es porque a veces las situaciones de tribulación y de conflicto que llegan a la vida de todo el mundo, mi querido, es entender que todos los que estamos acá tenemos conflictos. No hay nadie que no tenga conflicto. Pero la diferencia está en quién es aquel que decide confiar en Dios y hacer su parte. Hacer su parte. La salvación es solo por fe. Las bendiciones de Dios son condicionales, familia. El día jueves se titula La segunda mejor opción. Ve esto tan interesante.
Éxodo 17 y Josué 6, allí nos muestra dos escenas bélicas que reflejan dos momentos distintos en la historia de Israel, en esa historia espiritual de Israel. Y una la encontramos en Éxodo 17 cuando dice que Amalek atacó a Israel. Y allí vemos cómo en este momento, cuando Amalek ataca a Israel, ocurre que el pueblo acababa de dudar de Dios, acababa de murmurar, preguntando entonces, ¿está Jehová de nuestra parte, sí o no? Éxodo 17:17. Yo pregunto, ¿Dios no les había dado suficientes evidencias de que claro que Él estaba de parte de su pueblo? Y fue precisamente en ese momento de duda cuando vino el ataque y Dios lo permitió. Hay ataques que Dios va a permitir, mi querido. Lo va a permitir no porque Él te quiere oprimir, sino porque no hay otra manera de que tú entiendas que tienes que volver a depender de Dios y solo de Dios. Y si Dios te tiene que derribar, te va a derribar. Porque si lo ha sacado de la fórmula, Él va a tener que permitir algunos conflictos que te hagan despertar. Moisés, vemos allí entonces con los brazos levantados, vemos que vencen. Es una representación de que dependiendo de Dios continuamente es como se puede obtener la victoria. Mientras sus manos estaban alzadas hacia el cielo, el pueblo prevalecía. Cuando él bajaba sus brazos, prevalecía el ejército enemigo. Entonces, significando esto que la victoria no depende de las armas humanas, sino de la intervención divina, de la confianza en Dios. Y en Josué 6, frente a Jericó, Dios le mandó a marchar. Ahora, tocar trompetas y gritar. Quiere decir que había algo que hacer. Ahora, ¿se puede caer una muralla fortificada con solo marchar y dar vueltas y solo gritar y tocar trompetas? Claro que no. Pero ellos tenían que hacer algo. Y era un acto de fe, donde ellos podían decir, ¿qué? ¿Marchar? ¿Y qué hacemos marchando durante tantos días? ¿Ah? ¿Qué hacemos gritando? ¿Ah? ¿Podemos hacer algo con nuestros gritos y porque toquemos trompeta? Allá había algo que hacer. Era hacer lo que Dios les dijo que debían hacer, aunque no lo comprendieran. Y a veces pasa de la misma manera. Dios te dice, haz esto. Los hombres no lo entenderán. Tú mismo a veces dudarás. Pero sabes, hay que dar pasos de fe, gritar. Y las caídas de la muralla fue una caída evidentemente milagrosa. Pero ellos tuvieron que participar. En ambos casos hay una misma enseñanza. La victoria es de Dios. Pero de ti y de mí corresponde confiar y permanecer en una obediencia activa. Sin embargo, lo que sobresale de esta lección es que la guerra como tal nunca fue el plan original de Dios. El plan ideal de Dios, el original para conquistar Canaán, era un plan de que se conquistaría solo con su presencia, no con espadas, ¿ok? Pero cuando Israel dudó, sabemos que entonces, pues allí, sin Dios comprometer sus principios, descendió al nivel donde estaban ellos. Podría decirse que la guerra fue la segunda mejor opción, como se titula la lección para este día. El plan de Dios y ahora se tuvo que mover de su plan original y ajustarse a este plan que iba en concordancia con la realidad de un pueblo incrédulo. Y no porque Dios se deje manipular, no porque Dios sea un Dios que cambie, sino porque en su trato con nosotros y respetando nuestra libertad, Dios a veces se puede adaptar, ¿sabes? Evidentemente tiene un propósito perfecto y en ese desarrollo de su propósito perfecto a veces hay cosas que se pueden alterar, maneras, tiempos que se pueden alterar por nuestras decisiones erráticas, por nuestra falta de sometimiento a Dios. Y eso es lo que ocurre cada día. Un plan ideal que Dios tiene, un camino recto, un camino más corto, un camino lleno de paz, un camino donde lamentablemente cuando intervienen las dudas, cuando intervienen las murmuraciones,
Eso generan desvíos, retrasos, cambios. Sin embargo, un Dios que sigue obrando. ¿Por qué? Porque Él nunca pierde el control. Porque al final el plan de Dios se va a lograr, ¿sí? En tu vida personal. Él quiere obrar, pero no te lo va a imponer, ¿sí? En tu vida personal, Él va a utilizar 1000 maneras. Y puede ser que al final tú persistas y digas, no quiero y punto, y al final te pierdas. Pero más allá de eso, tenemos allí el control soberano de Dios frente al conflicto cósmico, donde su plan de redención y desarraigar el pecado y arrancarlo de raíz para que no quede rama alguna, ni raíz ni rama, como dice la palabra del Señor, va a darse contigo o sin ti, formando parte del bando ganador. Eso es algo que no lo va a poder alterar ni tu decisión ni la mía. Por eso es que dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9, no es que Dios cambie de fecha, sino que Él espera a que tu corazón esté dispuesto. O sea, en resumen, el plan que Dios tiene es un plan perfecto, ¿sí? Es un plan perfecto, pero cuando interviene la desconfianza, pues entonces ese plan original puede sufrir ajustes y tenemos que pasar a la segunda mejor opción, donde en este caso nunca fue la guerra, pero producto del ser humano tuvo que entrar en juego la guerra que nunca fue el plan original de Dios. Ahora, sin embargo, en medio de estos segundos caminos alternativos que Dios se obliga entonces a abrir, en medio de eso allí está Dios guiándonos, acompañándonos, ayudándonos a sanar las heridas que no eran necesario que sufriéramos, pero Él nunca nos abandona ni nos deja, ¿ok? Porque Él está procurando restaurarte y que al final llegues al cielo, aunque sea maltrecho, herido, pero Él quiere eso. Él es el que sana tus heridas, que te venda, quien te restaura, coloca de nuevo tus pies y mis pies sobre roca para que avancemos y finalmente alcancemos la victoria. En resumen, querida familia, es una lección maravillosa donde hemos explorado cómo en estos conflictos que vemos en la historia de Israel, en toda la historia bíblica, vemos que va más allá de un conflicto terrenal, tiene que ver con un conflicto cósmico, tiene que ver con la rebelión de el acusador de vuestros hermanos, de aquel que se rebeló en el cielo, que arrastró tras sí a la tercera parte de los ángeles del cielo, pero que nunca le ha ganado ni una batalla al Señor Jesucristo, que va a arrastrar a muchos hacia la perdición. Y Dios, en el libre albedrío, el respeto por ese libre albedrío que nos ha dado, pues sencillamente no puede forzarnos a aceptar de qué lado están los seres humanos. Pero las guerras de Israel, que a veces son difíciles de comprender, como hemos dicho, no fueron actos arbitrarios ni impulsivos de parte de un Dios que es un Dios de amor, sino que formaban pues parte de un plan mayor, de un anticipo histórico de lo que va a ser la victoria final de Dios sobre el pecado y el mal. Un Dios que deseaba introducir en la tierra prometida a su pueblo, pues tierra que fluía leche y miel, porque Dios se complace en tu bienestar, porque Dios quiere que tú tengas abundancia, que ni tú ni tu familia tengas necesidad, porque te quiere llevar por pastos verdes. Sí, ese es ese mismo Dios, quien colocó al hombre en un Edén perfecto para que viviera eternamente, pero quien no va a descansar hasta volvernos a llevar a ese Edén, donde vamos a morar con Él por la eternidad. El texto de Josué 5, 13 al 15 nos presenta al comandante del ejército del Señor, Cristo mismo, quien nos asegura que no estamos solos, que no estamos solos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es el que nos protege, quien ha decretado victoria porque ya la ganó en la cruz. Y aunque hay mal imperando alrededor nuestro, nosotros podemos permanecer firmes y fieles a ese Dios que pelea por nosotros. El gran llamado entonces de esta lección es a vivir con esperanza, pero también con responsabilidad. ¿Con responsabilidad de qué? De que el Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz
y que ahora nosotros debemos ser personas que irradiemos la luz de Cristo, que alumbremos el camino de aquellas personas que andan en tinieblas, no con nuestra luz, sino con la luz de Cristo, que sean atraídos hacia Cristo, no hacia mí, porque soy imperfecto, pero he entendido que más allá de mi imperfección hay un Dios que me ama, que me ha redimido, y puedo a la luz de mi propia historia, donde me he equivocado, pero he puesto mi confianza en Dios y Él me ha perdonado y me ha restaurado, decirle a las personas, cree en Dios y serás salvo, tú y toda tu casa. Hoy podemos nosotros comprometernos y debemos comprometernos a ser firmes y fieles, sin reservas, no dándole migajas a Dios. Decidir de qué lado yo voy a estar. Y eso a veces significará, bueno, desprenderme de cosas que son importantes en esta vida, ¿sí? Pero hay cosas que yo no puedo negociar. Yo puedo a veces adaptarme y dar ciertas concesiones, siempre y cuando los principios inalienables descritos en la palabra del Señor no se vean comprometidos y estar dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque se desplomen los cielos, porque Él nos ha garantizado la victoria. ¿Qué va a significar un poco de sufrimiento acá? ¿Un poco de pérdidas de cualquier naturaleza? Claro que sí. Claro que sí. En toda batalla hay bajas. Claro que sí. Pero lo que importa es que ya la victoria está garantizada. Y si estamos del lado ganador, que es del lado de Cristo, falta poco. Un poco más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y seremos más que victoriosos en Cristo Jesús, porque Él finalmente habrá consumado la victoria que ya ganó en la cruz y podremos vivir por la eternidad en victoria. Me encanta esa palabra, en victoria. Dios te bendiga, mi querido. Quiero orar por ti y por mí para que Dios nos dé una semana de victoria. Padre querido, gracias por tus bendiciones, gracias por tu poder, gracias por la promesa de victoria. Ayúdanos a pelear cada día. A cada día vivirlo en victoria. Y si hay un día en el que no salieron las cosas bien, no nos desanimemos, sino que sigamos adelante y en el nombre de Cristo peleemos la buena batalla de la fe, Señor, hasta que tú vengas y nos lleves a morar contigo por la eternidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano querido. Comparte este mensaje tan lindo, tan alentador, tan hermoso con los demás. Vuélvete a un canal de bendición. Para mí es un gusto haberlo compartido contigo. Yo soy el primero que se nutre, que crece en confianza, en compromiso, en determinación a servirle y a seguir al Cordero por donde quiera que va. Pues vuélvete entonces a un canal de bendición. Dios te bendiga. Feliz semana. Dios te regala una semana de victoria.